Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a trabajar los procesos de conformado de chapa. Los objetivos de este objeto son que seáis capaces de explicar en qué consisten los procesos de conformado de chapa, identificar las variantes de conformado que se emplean habitualmente y las geometrías que se generan, y describir sus características y condiciones de aplicación más básicas y habituales. ¿En qué consiste el proceso de conformado de chapa? Consiste en generar un cambio de forma en dos dimensiones respetando una tercera dimensión, que es en este caso un espesor, en el material que estamos conformando. Este espesor suele oscilar entre los 0,4 y 5 milímetros, siendo habitual trabajar con espesores más bien pequeños, de manera que este proceso se suele realizar en frío, ya que no se requieren grandes esfuerzos para conformar el material. En este caso, los procesos de conformado de chapa se clasifican en dos grandes bloques: los procesos con corte y separación de material y los procesos sin corte. Básicamente, en los procesos con corte tenemos dos grandes líneas de trabajo: los troquelados y punzonados junto con los cizallados, mientras que sin corte tenemos el doblado, la embutición y el repujado. El estampado de chapa es un proceso que combina ambas técnicas y por lo tanto comparte las técnicas de funcionamiento de ambos tipos de procesos en sí. Este tipo de proceso se emplea básicamente para todo tipo de metales y aleaciones. Su nivel de detalle geométrico es muy bueno. La masa normalmente está limitada a no superior a 5 kilos debido a que se está trabajando el material en forma de chapa. Las tolerancias que se obtienen son medias, sin ningún problema para poderlas mejorar en algunos tipos de técnicas, con rugosidades también muy amplias, y es un proceso que está muy adecuado para el trabajo en serie. La primera de las técnicas de conformado de chapa por corte es el troquelado y punzonado. En este caso, lo que estamos generando es un perfil de corte cerrado a lo largo de un diseño de perfil de pieza. Este tipo de operación se genera mediante prensas y se suele realizar en múltiples etapas. Como se ve en la figura de la derecha, el proceso consiste en utilizar un punzón que se le aplica un movimiento de desplazamiento y un esfuerzo de corte para poder atravesar el hueco de la, en este caso, matriz, y permitir la separación, como se observa en la figura de la derecha, mediante la fractura del material de forma controlada a través de un control de holgura. Esto me permite, en este caso, separar físicamente dicho material y generar una forma geométrica diferente. Como se puede observar en la figura que tenemos a la izquierda, ahí tenemos una matriz de troquelado y punzonado en la que en dos etapas, con dos golpes, se genera en primer lugar el punzonado del orificio central de la arandela, es el material de desperdicio y esa es la operación normalmente que se denomina de punzonado, y en una segunda etapa se separa físicamente la arandela acabada con una operación de troquelado. De hecho, se puede observar que los niveles de detalle que tenemos en las geometrías obtenidas con este tipo de procedimiento son muy buenas. Por otra parte, en los procesos de corte tenemos el cizallado, que a diferencia del caso anterior, se caracteriza por utilizar, en este caso, una cizalla, no una matriz, y además estamos siguiendo un perfil de corte abierto y recto, de manera que es una operación muy habitual para trabajarla de forma manual o con prensas. En este caso se genera el corte de forma progresiva, tal como se puede observar en la figura de la derecha, en el que tenemos, en este caso, una cizalla con la profundidad de corte variable a lo largo de su longitud para disminuir los esfuerzos necesarios para cortar el material. Aquí tenemos un ejemplo de dos máquinas, la manual y una automática, en la que la manual se puede observar cómo el perfil de corte también es progresivo para permitir el uso manual mediante un sistema de palanca y que permita la separación física sin grandes esfuerzos, mientras que las máquinas automatizadas te permiten incluso hasta controlar el posicionamiento del corte para poder facilitar el corte de grandes chapas sin ningún inconveniente. Respecto a los procesos que no trabajan corte, tenemos en primer lugar el doblado. Este proceso precisamente se asemeja al de cizallado, en el que tenemos un perfil de doblado, pero de forma longitudinal recto. En este caso no existe separación de material y aparece una curvatura, un radio de curvatura, que es el resultado del proceso de doblado de la chapa. Este tipo de operaciones se suele realizar normalmente con matrices en V, de manera que se controla el ángulo de doblez que se genera sobre la chapa, teniendo en cuenta incluso hasta la recuperación elástica. Ahí tenemos en la imagen dos tipos de variantes, la tipo V y la tipo de matriz deslizante, que te permiten generar, en este caso, los dobleces sin ningún inconveniente. La ventaja que tenemos con las matrices en V es que pueden tener el ángulo variable según cuál es la configuración de matriz que tenemos, mientras que las matrices deslizantes suelen tener un ángulo fijo que suele ser de 90 grados para poder generar el doblado de la chapa.
Combinando diferentes formas podemos obtener diferentes tipos de doblados. Como se puede observar en la figura de la izquierda, tenemos un doblado al aire en el que no se controla en ningún momento la radiocurvatura ni la forma de la curvatura que se obtiene finalmente en el producto doblado. Con el doblado con correderas que tenemos en el centro, en la parte superior, el uso de elementos móviles que se adaptan a la forma geométrica permiten el doblado de forma muy controlada para obtener figuras de tipo cerrado. El doblado con rodillo es muy habitual para lo que sería la construcción de todo tipo de conductos de chapa. Genera un rodillo, una deformación con un rodillo ajustable que va modificando progresivamente el radio de curvatura del plegado que se está generando. Y en la parte inferior se pueden observar las diferentes formas de matrices con formas complementarias para poder generar todo tipo de pliegues, cierres con costuras, conformado de formas complejas, etcétera, con este tipo de procedimiento. La embutición es otro de los procesos que permite conformar la chapa sin separar físicamente material. En este caso se generan formas huecas y se trabaja normalmente mediante prensas con múltiples etapas, aunque se puede generar muchas veces con una única etapa. Se puede observar en la figura como es en este caso un punzón el que desciende para deformar la chapa que tenemos atrapada entre la placa de sujeción y la matriz. Se requiere esta sujeción precisamente para facilitar que el deslizamiento de la chapa se genere de forma controlada cuando se está desplazando el punzón respecto a la matriz. De hecho, se puede observar cómo el resultado es, desde una pieza en bruto completamente plana de sección circular, puede aparecer una forma hueca sin ningún inconveniente con este tipo de diseño de proceso de conformado. Aquí podemos observar dos ejemplos. A la izquierda tenemos en este caso un útil, una chapa ya deformada en la que se puede observar cómo partiendo de una placa rectangular se ha conformado todo el perfil hueco del producto que estamos acabando y cómo aparecen en su periferia lo que serían las características pliegues y arrugas debido a que el material se está, en este caso, comprimiendo cuando está entrando hacia la matriz por el efecto del punzón. Este elemento que tengo en la parte exterior no es útil y hay que separarlo y entonces se puede aprovechar un proceso de troquelado para obtener los productos acabados que se pueden observar en la figura de la derecha. En el caso de la embutición, cuando se realiza con una única etapa, el problema que tenemos es que tenemos que profundizar una cierta distancia antes de que se produzca el desgarro del material por un estirado excesivo. Para permitir generar formas huecas profundas se utiliza la reembutición, que consiste en generar mediante diferentes matrices, como se observa en la figura de la derecha, diferentes etapas y diferentes matrices, ir conformando progresivamente el material hasta obtener, en este caso, producto con una profundidad y diámetros ajustados. Esto permite generar formas profundas sin ningún inconveniente y evitando, en todo caso, que el material se pueda desgarrar durante el proceso de embutición. Aquí tenemos un ejemplo, como no solo se pueden obtener piezas de gran profundidad, sino además combinando matrices de forma, podemos obtener cambios de forma muy sustanciales con respecto a la chapa original. El repujado es una variante parecida a la anterior, en el sentido que se pueden generar formas huecas y también grabados, aunque ahora lo comentaremos, en la que mediante el uso de un torno se produce una proyección mediante empuje, mediante un rodillo o un buril, de lo que es el material contra un mandril, que es el que está girando y que le da forma interior al perfil que estamos conformando. En este caso, este tipo de operaciones se realiza con materiales muy dúctiles y, como podemos observar en las figuras, obtenemos de forma industrial los productos de tipo hueco y se puede observar en la figura de izquierda cómo estamos grabando los detalles en el interior de la pieza sin ningún inconveniente, o de forma manual y artesanal para generar el grabado de pequeños detalles, que en este caso respondería a una fabricación ya de tipo puntual y para ciertos aspectos de gran detalle de fabricación. Por último, el estampado de chapa podemos concluir que es un proceso que aglutina tanto la embutición para generar piezas con profundidad junto con el punzolado y troquelado para generar el corte en ciertas zonas, separando o bien desperdicio o perfiles de pieza útiles. En este caso es una operación que se suele realizar mediante múltiples etapas y, como se puede observar en la figura de la derecha, los detalles que se pueden conseguir son considerables en cuanto a producto acabado, de manera que, combinando ambos efectos y en múltiples etapas, se puede obtener todo tipo de geometría sin ninguna limitación en cuanto a forma. En conclusión, con todo lo trabajado en este objeto de aprendizaje, somos capaces de describir en qué consisten los procesos de conformado de chapa y el tipo de producto que generan,
distinguir las variantes de conformado que se emplean habitualmente y las geometrías que producen, y establecer en qué condiciones es adecuada su utilización. Esta es la bibliografía complementaria que se puede consultar para ampliar todos los contenidos trabajados en este objeto. Muchas gracias por vuestra atención.